Pues buenas tardes. Vamos a hablar de resultados obtenidos en cuanto especialmente a la virosis que vemos en los tomates huevo de toro, del proyecto del Grupo Operativo Bioflora Tomate, que como ya hemos hablado, pues trata de aprovechar la biodiversidad como estrategia agroecológica de control de virosis en el cultivo del tomate al aire libre. Bueno, pues como bien conocéis, una de las principales problemáticas que tiene el cultivo de las variedades de tomate tradicionales al aire libre, temporada, es que están expuestas pues, a todos los patógenos y a todas las plagas del mundo. Es normal, las variedades tradicionales de tomate no tienen introducidas por medio de mejora genética genes de resistencia a enfermedades y son susceptibles pues, a todas las enfermedades, hongos, bacterias y especialmente virosis. Por una cuestión de cómo se domesticó la especie y de que hubo como al menos 3 cuellos de botella genéticos en el proceso de domesticación que redujo muchísimo la variabilidad, porque en los tomates silvestres de América, que es de donde viene el tomate, sí que existe mucha resistencia a patógenos y a plagas y a todo, pero en el proceso de domesticación esa variabilidad genética se perdió. Hoy día la mejora genética ha hecho, bueno, pues recurrir a esa variabilidad para mejorar los tomates, los que llamamos para cultivos convencionales, generalmente híbridos comerciales, que la semilla cuesta mucho dinero y son muy productivas, pero con un coste de pérdida de calidad organoléptica de los frutos y por distintos motivos que ahora no vienen a cuento, ¿no? Entonces, claro, si tenemos variedades tradicionales que tienen muy buen sabor, una buena adaptación a las condiciones abióticas de los terrenos donde se cultivan, porque se han cultivado allí siempre, ¿no? Y están muy bien adaptadas, pero tienen el problema sempiterno de que le ataca todo. Entonces, bueno, pues es lo que pasa también con el tomate de toro de Guadalhorce. Y es su principal problema, probablemente, muy buena calidad, una producción muy aceptable, pero multitud de problemas. Y por eso, ya de hace bastante tiempo, pues la Asociación Tomate Huevo de Toro, el GDR Guadalhorce, se había puesto en contacto con los grupos de la academia que participamos en este proyecto, la Universidad de Málaga y CSIC, y HSM es la mayor a CSIC porque los miembros del CSIC que trabajamos somos del IHSM. Hay otros miembros del IHSM que también son de la universidad y que también participan. No en este, pero tenemos otro proyecto de grupo operativo hermano que es el MHE, bueno, pues ya hablaremos un poquito también de este, y que el martes en la presentación de los resultados finales de este otro grupo operativo, que va a ser a pie de campo, y os animo a que asistáis. Y, bueno, pues planteamos el solicitar pues, un proyecto orientado a resolver, o por lo menos poner un poquito de luz a estos problemas. Bueno, pues estos somos los grupos participantes en este grupo operativo, el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, la Asociación de Productores de Huevo de Toro, la Sociedad Cooperativa Andaluza Guadalhorce Ecológico por parte de la Academia, el CSIC por medio del IHSM y la Universidad de Málaga. Aquí estamos miembros de ambos equipos. Tenemos el equipo, digamos, del Grupo Operativo Huevo de Toro, pero también está el equipo del MHE y en realidad funcionamos todos como un gran equipo. Aquí mezclamos, son 2 grupos operativos, pero somos los mismos y vamos todos a una. No me gusta hacer muchas distinciones porque somos un equipo. Yo estoy encantado pues, de que esta buenísima colaboración que hemos tenido todos. Pues el principal objetivo, pues ya lo ha explicado Carmen. Carmen Vera ya ha explicado perfectamente. Bueno, tratar de paliar mediante el uso de bandas florales que estimulen la biodiversidad y en cuanto a enemigos naturales que puedan controlar a los insectos que son los vectores de esta virosis y también un objetivo que ella no ha comentado, pero que voy a comentar, que es la aplicación de un bioestimulante quitosano
que pueda activar las rutas de defensa de protección naturales de la planta y que puedan ayudar a controlar la incidencia de virus. Esto no es fácil, como ya veremos, pero bueno, ahí hemos hecho un intento. Pues el proyecto tenía una fase documental de búsqueda de información y documentación de cuál es la estrategia actual de protección, los principales vectores transmisores de virus, el manejo ecológico de tomate de cultivo al aire libre. Y ya lo hemos presentado varias veces, Carmen también ha estado hablando de esto. Y luego una fase experimental, en el que había un estudio de la biodiversidad existente en las parcelas del ensayo y propuestas de composición de banda floral, acaba de comentarlo Carmen, un ensayo de diferentes tipos de bandas florales para el control de biopsia en tomates cultivados al aire libre, que también ha comentado especialmente en la última jornada que tuvimos y que podéis ver en este póster que se presentó a la Sociedad Española de Agrobiología y, por ejemplo, en el que se ve que en un experimento que se hizo en la huerta de Carmen, en el que se ve que cerca de las bandas florales y dentro de la banda floral hay un aumento grande de la biodiversidad de insectos que sirvan de control biológico, parasitoides, pero también hay que tener en cuenta que hay un aumento también considerable de insectos fitófagos. O sea, como que las bandas florales sí nos aportan biodiversidad, pero la biodiversidad va en los dos caminos, tanto en insectos beneficiosos como atrayentes de otros insectos que pudieran ser plagas. Entonces, todo esto pues tenemos que saber conjugarlo, pero bueno, aquí está el equipo de la Universidad de Málaga que van a hacer una magnífica propuesta de banda floral que tiene en cuenta todos estos aspectos. Bueno, pues había una actividad que era pues este estudio de la biodiversidad y que se aprovechaba para combinar también con la aplicación de quitosano. Esto se hizo en la huerta de Carmen y además, pues para conocer qué virus son los prevalentes en la zona, pues habíamos hecho desde antes incluso del inicio del proyecto distintas prospecciones en tomatares sobre plantas que tenían síntomas compatibles con que estaban infectadas con un virus. Se analizaron distintas muestras. Aquí tenéis pues, un esquemita de las distintas muestras que se tomaron, tanto en la tabla grande ahí en la finca de Carmen y José Carlos, en conjunción de una zona que tenía banda floral y otra que no tenía, y sobre eso la mitad se trató con quitosano y la otra mitad no se trató. Tomamos distintas muestras de plantas que tenían síntomas de virus y esto lo hemos analizado para qué virus estaban presentes en esas plantas sintomáticas. Y luego, además, pues en pie de gallina, en el año 23 yo había estado tomando una muestra en los llanos de Coín y en otras zonas, pues para ver qué virus había ahí, porque en base a los síntomas uno puede decir, pues este virus es tal o este virus es cual, pero las cosas hay que demostrarlas. Y luego hay otra cosa, y es que puede haber virus que uno no se espere que están ahí, pero están y tienen un papel importante. Pues bueno, pues este fue el experimento. En cuanto a las bandas florales, pues ya hemos hablado, ¿no? De qué pasó ahí. Y bueno, pues las personas especialmente implicadas fueron los miembros del equipo de la Universidad de Málaga. Carmen Vera hizo ahí un trabajo fantástico, Antonio Mata Arroyo y Miguel Ángel Quesada. Y luego, por parte, digamos, del CSIC, nos centramos aquí en este aspecto, sobre todo, en la detección de qué virus encontrábamos en las plantas que mostraban síntomas. Nosotros podíamos hacer la detección de estos virus de modo dirigido. Sabemos por los síntomas más o menos qué virus pueden ser y aplicamos una técnica que se llama PCR, que es amplificación de los ácidos nucleicos, es decir, del genoma de los virus, con unos primers, unos cebadores específicos, y nosotros detectamos si esos virus están presentes, si aparece en un gel de electroforesis una manchita que dice, sí, pues este virus es ese. Pero claro, para eso es un método de detección dirigido que va a tiro fijo, pero no somos capaces
de encontrar virus que no sospechemos que estén. Entonces, para ello, pues bueno, pues hoy día hay tecnologías de secuenciación masiva en los que tú tomas una muestra en campo de hojas, extraes el ARN total y luego pues lo mandas a un servicio de secuenciación. Vienen las lecturas de la secuencia de todo lo que hay ahí, que incluye desde, evidentemente, y sobre todo, los RNA mensajeros de la planta propiedad de la que tú has extraído el RNA, pero también el RNA de cualquier virus de RNA que haya en esa muestra, que esté infectando la planta, o el mensajero de virus que también hay, que son virus de DNA, pero también aparecen ahí. Y no solo eso, sino que te aparecen pues, fagos de las bacterias, genes expresados de las bacterias, bueno, y en algunos casos ha salido también genes o mensajeros de conejo. ¿Por qué? Porque en la parcela hay conejos y hay pelos de conejo que caen sobre las plantas y cuando uno extrae, pues allá te sale que hay genes de conejo en los tomates. Bueno, pues sí. Y genes de pulgones y genes de araña roja. O sea, que no se escapa nada, absolutamente nada. Todo organismo que tenga RNA lo detecta. Y eso es lo que hicimos. Entonces, purificamos el RNA, lo mandamos a un servicio y ¿qué obtuvimos? Bueno, esto ha estado coordinado por mi compañero Juan Antonio Díaz Pendón, que es el virólogo allí en DHSM La Mayora, y la mayor parte del trabajo pues la ha hecho María José Rodríguez López, que está aquí presente, que es técnica contratada, doctora, y técnica contratada en el IHSM por este proyecto. Pues con las lecturas te vienen millones. Cada muestra que uno analiza te mandan 50 millones de pequeñas secuencias. Y todo esto hay que ensamblarlo con unos métodos que se llaman bioinformáticos y esto se hace con ordenadores potentes y con programas específicos, ¿no? En este caso es un programa que tiene licencia el CSIC, que se llama Geneus, y lo que hacíamos era volcar toda la lista de las secuencias que teníamos de cada muestra sobre un conjunto de listado de secuencias de virus conocidas que habíamos extraído pues, de la mayor base de datos que hay de secuencias de organismos, ¿no? Que el NSBI o GenBank, como queréis llamarla, y así íbamos detectando uno a uno y no solamente cada uno de los virus que estaban presentes en cada una de las muestras, pero no solo si estaban o no, sino también el número de lecturas que tiene, con lo cual somos capaces de ver relativizado cuando hacemos una estandarización en función de muchos parámetros, que no es el momento de explicar, la abundancia relativa de cada virus en esa muestra. ¿Y qué teníamos? Pues teníamos esto, en función de las distintas parcelas. A ver, yo había estado muestreando en Pie Gallina en 2023 los tomates que tenía allí Sebastián. Y como sabéis, los que lo conocéis, allí en Pie Gallina, pues Sebastián tiene muchos tomates, muchas variedades diferentes y de aquella manera, ¿no? Todo muy mezclado. Entonces, lo que allí era prevalente era mosaicos de la hoja. Allí había claramente virosis que producían mosaicos. ¿Y cuál era el virus que más había? Pues el tomato mosaic virus, el virus del mosaico del tomate. A ver, eso es normal. Si no se desinfectan semillas o si se desinfectan pero el suelo está infectado, acaban todas las tomateras con este virus. Y además las labores culturales de podas, amarrado, el uso de herramientas que no se desinfectan entre planta y planta, acaban extendiendo la virosis por todo el cultivo. Afortunadamente el tomate es muy resiliente a este virus y solamente cuando la infección es temprana y quizás cuando está en sinergismo con otros virus es cuando manifiesta síntomas severos. Si no, la planta acaba recuperándose, tiene una pérdida de cosecha un poquito pequeña, pero no llega a ser un problema serio. El problema serio es cuando está con otros virus y sobre todo también cuando se infecta muy tempranamente, es decir, cuando el virus viene en la semilla. ¿Vale? Eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué otros virus había por ahí?
pues otro tomamovirus, que es el tomato Mottle Mosaic Virus, que es parecido al TOMV, pero había muy poquito. Y luego había virus transmitidos por pulgones, como el virus I de la papa y el virus del mosaico del pepino. ¿Vale? También ahí vimos un poquito de virus de la mancha del fruto del tomate, que luego mostraré. Y otros virus que son también transmitidos por pulgones, como el PVI y el CMV, eso es importante, transmitidos por pulgones, que es de la remolacha. Esto lo estamos viendo en todo. Es decir, ahí tenéis de todo. Entonces, pues bueno, pues bien. Lo que pasa es que esto es con una prevalencia muy pequeña y que los síntomas no son tan evidentes. El año siguiente, en los llanos, ¿qué había? Pues prácticamente lo mismo. Virus del mosaico del tomate, PVI y CMV, virus transmitidos por pulgones. Y además, una planta al lado de un cosmos, o sea, una planta de tomate que estaba al lado de un cosmos de lavanda floral, que los dos tenían un amarilleo hiper sospechoso de ser el virus de la cuchara. Efectivamente, el tomato yellow leaf virus, el virus del rizado amarillo de la hoja del tomate que transmite la mosca blanca. Pero una sola planta, ¿vale? Y bueno, ¿y cuáles son estos virus? Pues bueno, aquí tenemos el TMV, los mosaicos, las manchas en frutos que se producen. En fin, puede ser severo, pero ya digo, cuando las infecciones son tempranas. Es importante que, bueno, que se transmite mecánicamente por labores de cultivo, solo infectado por semillas, y hay que tener esto en cuenta. Luego están los virus transmitidos por pulgones. Peligro. Estos son muy importantes para las competencias. Es el principal problema. En tomate no es tanto, sobre todo en invernadero, porque pulgones no suele haber en invernadero. Hay un pulgón más específico, digamos, del tomate, que es el Macrosifume forbeae, y también de la papa. Pero cuando uno piensa en epidemiología de virus transmitidos por pulgones, no tiene que pensar en estos pulgones específicamente, porque nosotros decimos, este es el pulgón de la papa o el pulgón del tomate, porque nosotros somos capaces de ver colonias de esos pulgones desarrollándose y debilitando la planta. Pero esos no son los que transmiten los virus. Los que transmiten los virus no son los pulgones que están asentados y criándose de manera partenogenética en las plantas, sino los pulgones alados que vienen de otras plantas. Los pulgones tienen fases distintas. Cuando están en una planta que les gusta mucho, hay hembras partenogénicas que ponen por partenogénesis otras hembras y se desarrolla una gran población. Cuando la planta ya va agotando sus reservas y la cosa le va mal, entonces se produce la conversión a formas aladas. Estas vuelan, se reproducen con machos y entonces ya los huevos que ponen sí que salen alados que van a buscar otras plantas. Y entonces, al ir buscando otras plantas y picar aquí y picar allá y a picar allá, porque el que está sentado está en esa planta, no va a transmitir el virus a las otras plantas. Es cuando se da la gran dispersión de virus por pulgones. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, que no es que la población no se establezca, sino que no vengan pulgones de fuera de otras plantas que estén infectadas, especialmente de patatales. Vale. Por eso, y ya lo hemos hablado, la composición de las bandas florales que se propongan ha de tener en cuenta que conviene atraer depredadores de pulgones y no tanto a los propios pulgones. Y en ese sentido hay que tener cuidado con las caléndulas, porque las caléndulas atraen pulgones. ¿Vale? El tomato yellow leaf virus, el virus de la cuchara, ahora mismo, afortunadamente, en el Guadalhorce no es un problema. Si lo fuera, se acabó el tomate huevo de toro. Yo lo vengo diciendo de siempre. ¿Qué ocurre? Pues que la Bemisia tabaci, que es el insecto, la mosca blanca, que es el vector de estos virus, es muy frecuente y devastadora y un gran problema, por ejemplo, en la Sarquía, donde está la mayora, allí no se pueden tener tomates al aire libre según qué temporada, qué épocas, no se puede. Porque se da la enfermedad de la cuchara que la deja la planta enana y no produce. Pero aquí, afortunadamente, como los inviernos todavía son fríos, están por debajo de 10 grados, las temperaturas mínimas durante 4 meses, la mosca blanca no se establece. Entonces, llegan algunas moscas blancas traídas por los vientos de levante por el valle de las zonas costeras
Y estas pueden venir infectadas y alguna planta, como esta, que antes vimos, puede aparecer. Es raro que se dé, porque no hay mucha mosca blanca, dispersión secundaria dentro de las parcelas y no es un problema. Pero si las temperaturas mínimas del Valle del Guadalhorce en invierno superan los 12 grados, habrá un problema serio, porque entonces la mosca blanca pasará el ciclo completo en la zona, dejará los vegomovirus en los tomatillos del infierno que hay por aquí, y esos servirán de reservorio para la primavera, de forma que sistemáticamente, como pasó en la zona de Almayate, en la que ya no se puede cultivar tomate al aire libre, o por lo menos con gran dificultad. Entonces, estamos en manos de que el cambio climático, el calentamiento global, no prospere. Yo creo que todavía tenemos unos cuantos años de tomate. Y luego, una sorpresa, es este, el tomato yellow leaf curl, no, pero es este. Esto lo venimos viendo a final de campaña en los tomatales de aquí. ¿Y qué es esto? Pues esto es un virus emergente que se llama el virus de la mancha del fruto de tomate. Esto no se conocía hace 3 o 4 años, esto es nuevo. A ver, yo esto lo venía viendo desde siempre, pero se ha descrito ahora. Es un virus que no es un virus de la planta, sino que es un virus del ácaro que lo transmite, que no es nada menos que heráculos o basates, que todos lo conocemos porque es un bichejo que es muy pequeño y es un problema porque desfolia las plantas. Antes, digamos, en los invernaderos se trataba con endosulfán. El endosulfán, pues todos sabemos lo que causa. ¿Y qué ocurre? Pues que como dejó de poder utilizarse, el invernadero es un gran problema. Se puede tratar con azufre, pero de aquella manera. El problema es que a partir de julio, cuando las temperaturas son altas y sobre todo la humedad relativa baja, prolifera muchísimo. Y este ácaro eriófido tiene un virus que le afecta a él, que es un virus del bicho, pero que cuando se alimenta sobre la planta, sobre la hoja o sobre el fruto, lo inocula. Se queda en la epidermis, no profundiza porque no se hace sistémico como los otros virus de los que hemos estado hablando, que circulan por el floema y se hacen sistémicos y afectan a prácticamente toda la hoja, a todas las células de la planta. No, esto se queda solo en la superficie, pero lo suficiente para que en el fruto las células que tienen el virus no maduren bien. Entonces crean estas manchas verdes y amarillas que deprecian mucho. Esto es un gran problema a nivel mundial, está puesto como en la EPO como una virosis emergente que tiene muy difícil solución porque es inherente a las infestaciones con áculos. Y es difícil porque no se conoce ningún organismo de control biológico que controle bien áculos. No se conoce. En Holanda trabaja mucho con esto, pero no han encontrado un buen organismo. Parece que había algún depredador nativo de... Esto viene de América, de Sudamérica. Ya hace mucho tiempo que está aquí. Nativo de Sudamérica, que tal, pero hay problemas. Traer un organismo de control biológico, pues que viene de Brasil. Ahí hay algo que, bueno, es discutible. Y hay discusión científica en cuanto a si es conveniente o no es conveniente. Las autoridades holandesas no lo han permitido. ¿Vale? Bien, de todas maneras, bueno, hay trabajo científico por hacer en cuanto a resistencia a áculos. Y luego está lo de la aplicación de quitosano. Bien, bueno, es costumbre de la zona de aplicar quitosano como bioestimulante en los tomatales. ¿Por qué? Bueno, porque está demostrado científicamente que el quitosano es un buen antifúngico. Controla el quitosano como de por sí, controla ovidios y controla determinados hongos aéreos, porque tiene un mecanismo de acción que ya está demostrado. Pero en cuanto a virosis, no hay nada claro. Pero nosotros teníamos la hipótesis de que, bueno, como el quitosano
en cierta manera, es un inductor de la resistencia natural de la planta, podríamos aprovecharlo, porque también está demostrado esto, podríamos aprovecharlo para disminuir la incidencia de la virosis, una vez que el insecto vector ha llegado a picar a la planta y le ha transmitido el virus. Pero claro, ya os he comentado que aunque una planta esté infectada, depende mucho de su estado fenológico y de su estado, digamos, general de salud o de inducción de defensa para que desarrolle o no desarrolle síntomas. Entonces, una planta, bueno, en un ambiente agroecológico no vamos a tener como en los invernaderos de Almería, que no queremos que haya ni un virus ni que haya nada. No, aquí tenemos que convivir con ellos, con los virus, con los insectos, las plagas. Necesitamos para que haya control biológico, necesitamos que haya una cierta cantidad de plagas, porque si no, no van a estar viviendo toda la vida de polen. Tendrán que comer plagas, si no, no van a sobrevivir, pero no se van a reproducir. Los organismos de control biológico necesitan comer proteína buena que le da la plaga para reproducirse. Entonces, tenemos que tener un equilibrio, todo eso lo sabéis todos muy bien. Pues más o menos pasa igual. Entonces, el experimento que hicimos en la huerta de Carmen, combinando tratamiento de quitosano con las bandas florales, pues la cosa, la verdad, fue muy bien, porque ahí las semillas estaban desinfectadas. Apenas hubo TMV y la incidencia de virus fue muy baja, menos del 5%. Se tomaron muestras y ¿qué vimos ahí? Pues cuando las semillas están desinfectadas, lo que vemos es que el virus del mosaico del tomate, aunque está por ahí, pero hay mucho menos. ¿Por qué? Porque puede llegar algo, pero va tardío, pero no está desde el principio. Ahora, eso sí, le dejamos el terreno libre a los virus transmitidos por pulgones, al virus y de la papa y especialmente el virus del mosaico del pepino. ¿Vale? En muestras sin síntomas aparentes, que os la muestro abajo, pues están los mismos virus, pero habéis visto que la abundancia, digamos, de transcritos o de virus la pongo, digamos, según el tamaño de la letra. Y entonces, veis que están las letras muy pequeñitas. ¿Por qué? Porque tienen virus, pero mucho menos. Esos son infecciones secundarias, más tardías. Bien. ¿Qué virus son? ¿Qué pasa con el CMV, con el virus del mosaico del pepino? Bueno, pues que la hoja genera filiformismo, deformación de hoja, mosaico, pero sobre todo lo que vemos es esto. Esto, cuando el virus está solo, no es tan frecuente. Pero si el virus, como hemos visto que en la muestra pasa que hay infecciones múltiples, cuando hay más de 2 o 3 virus en la misma planta, empezamos a tener problemas de este tipo, de manchado de fruto. Y esto, pues, es criminal. Esto hay que evitarlo a toda costa. El CMV es bastante proclive a esto. Hay una enfermedad que en Estados Unidos se llamaba el double strike, es decir, el doble garrotazo, que es cuando tienes mucho TMV y mucho CMV, que la planta se queda inanizada y se pierde la cosecha entera. Otro virus es el virus de la papa, que tiene manchitas en la hoja, pero que también contribuye a todo esto. Y estos son los virus, digamos, que hemos detectado por el sistema digamos, no dirigido, por secuenciación. Pero también hemos hecho detección dirigida de estos virus mediante PCR. PCR es la amplificación de los ácidos nucleicos, digamos planta a planta, se extrae el RNA en este caso, se transforma en DNA por una retrotranscripción que se llama y se coloca allí una mezcla química que hace que se amplifique el ADN. Y lo corremos en unos geles de agarosa y lo separamos por tamaño. Entonces, si veis aquí, no sé si veis el ratoncito, no se ve. Las manchitas, las banditas blancas estas que hay ahí, no las de la izquierda o la derecha, que son marcadores de peso molecular, pues esas banditas son positivos para el virus que estamos detectando. Entonces, pues por ejemplo, hay allí en la izquierda GB, que es ahí en lo de José Carlos y Carmen. TMV, pues hay una planta que tiene una mancha, bueno, como por eso en Sevilla, que eran tratadas, pues no había mucho. Y luego sí que hay más en Pie de Gallina y en la de Ángel Santi también había TMV a Tutiplán y en lo de Sebastián, pues que tenía 3 muestras
lo que pasa que la quinta era el cosmos, pues tenía en una sí y en otra. Bien. Y lo que vemos abajo es el experimento que tenemos ahora mismo en marcha en pie de gallina por el otro grupo operativo, el del material heterogéneo ecológico. Todas las plantas tienen TMV. Todas, ¿vale? Detectado. Bueno, es normal. Eso venía de una colección de semillas que se había hecho de los distintos agricultores, está en un suelo el que no había sido tratado suficientemente. Entonces, bueno, pues esto lo que pone en evidencia es que tenemos que ser muy cuidadosos con las semillas en la siembra. Tenemos que tratarlo. En el proyecto del grupo operativo siguiente, en el NHE, pues vamos a dar unas recomendaciones de cómo se deben desinfectar las semillas antes de la siembra. PVI, esto es universal. Aquí tiene que haber mucha papa y hay muchos pulgones. En las visitas que hemos hecho en el experimento que hay ahora de MHE, estuvimos cogiendo muestras para hacer estas detecciones y yo llegué a coger lo menos 10 especies diferentes de pulgones alados sobre esas plantas. Entonces, estas plantas están sometidas a pulgones alados que llegan, infectan. Es algo que no podemos evitar, pero al menos podríamos minimizar. Quizá habría que pensar no solamente en lo que es nuestra parcela, sino el agrocircundante. Es decir, que los sistemas, digamos, de control de pulgones no se queden únicamente en nuestra única parcela, sino que también lo que hay alrededor tiene que adherirse al sistema agroecológico y de control biológico y bandas florales, etcétera, etcétera. Porque si no, en cuanto a virosis, estamos un poco perdidos. Pues ya veis que... Y luego una cosa muy curiosa que pasa con el PVI es que veis que hay distintas bandas. Eso lo que significa es que son distintos aislados, es decir, hay variabilidad genética para PVI. No solamente tenemos un PVI, tenemos 2 o 3, o incluso a veces están descritos cuatro tipos de PVI. Y aquí tenemos 2 al menos. En fin, es lo que tenemos. Y CMV. CMV, a pesar de que con el sistema de secuenciación vimos que prácticamente todas las muestras tenían CMV, por PCR convencional solamente vemos dos plantas que lo tengan, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que probablemente, eso depende un poco de cómo está hecho, digamos, diseñado los primers que amplifican. A diferencia de, por ejemplo, los primers que se utilizan para TMV, que están en una región del genoma del virus que está muy conservada, es decir, que es muy parecida en todos los tipos de TMV que hay, porque fueron elegidos aquí. Los primers que utilizamos para CMV están diseñados en el gen que codifica para lo que se llama la proteína de la cápside. Entonces, ¿por qué es el gen más importante? Porque es el determinante de virulencia. Es decir, que un CMV infecte a un tomate o infecte a una remolacha o infecte a la planta, son 3.000 especies de plantas las que se pueden ver infectadas por CMV. Depende mucho de qué secuencia tenga en el virus en el gen de la proteína de la cápside. Entonces, el virus la cambia mucho para poder adaptarse y para defenderse de los genes de resistencia. Eso está descrito. Entonces, es muy probable que tengamos mucha diversidad de CMVs, pero con los primers que tenemos solo somos capaces de detectar un tipo. Tenemos que mejorar esto y tratar de encontrar, como tenemos todas las secuencias de todo lo que tenemos, diseñaremos primers específicos para las distintas cepas de CMV que hay. Y esto en cuanto a virus. Y en cuanto a quitosano, bueno, pues no voy a entrar en esto, es un derivado de la quitina, se saca o bien de crustáceos, de gamba o de la pluma del calamar, y lo que hace es que, como es bastante parecido el quitosano a lo que es la pared celular de los hongos, la planta, cuando detecta que hay ahí quitosano, cree que está siendo atacada por un hongo. Entonces induce la defensa contra el hongo. ¿Vale? Y entonces la defensa contra el hongo muchas veces, bueno, se conoce que está mediada por una hormona que es el ácido salicílico.
Entonces, el ácido salicílico también está descrito que a niveles altos de ácido salicílico y de respuesta a ácido salicílico ayuda a defenderse frente a virus. Y por eso empezamos a utilizar esto, para ver si esto servía. Bueno, hemos hecho experimentos aplicándolo primero en el experimento de la Huerta de Carmen y luego en otro que hemos hecho en La Mayora, que ahora os contaré. Y otra cosa importante era conocer si la aplicación de quitosano afectaba negativamente a la calidad del fruto o a la planta. Que eso, pues nadie lo había hecho, ¿no? Se aplica, no parece que haya efectos malos, sino todo lo contrario bueno, pero bueno, las cosas conviene demostrarlas. ¿Y qué vimos? Pues bueno, pues lo que vimos que la combinación de banda floral y quitosano allá en la Huerta de Carmen 2024, ya os comenté que había muy poca incidencia de virus. No había diferencia entre quitosano y no quitosano. Con estos números no se puede hacer estadística. Muy poco. No se puede hacer estadística con números pequeños, a no ser que pongan miles de plantas y estadísticamente puedes hacerlo. Pero con estos números no se puede hacer estadística. Y lo que sí vimos, tanto en banda floral como, o sea, en la cercanía de banda floral como no tan cerca de la banda floral. Lo que sí vimos es que había un poquito más de incidencia de virosis en la zona cercana a la banda floral que en la zona alejada de la banda floral. Esto puede que tenga que ver con lo que ya hemos estado hablando de atracción de pulgones, pero bueno, habría que demostrarlo, ¿no? Esto no quiere decir que la banda floral sea negativa para la transmisión de virus. A ver, en las parcelas estas, donde decimos no banda floral, es una falacia. Allí hay banda floral. Alrededor había flores, dentro del diseño no estaba muy lejos, estaba por supuesto mucho más cerca de los 10 o 15 metros que decía Carmen, y aparte, bueno, por allí había un arroyo en el que había, José Carlos tiene allí un magnífico árbol que también, es decir, que allí hay una diversidad. Lo que esto habría que hacerlo es en una parcela aislada de todo un agrosistema como el que tenemos, compararlo de una manera, pero bueno, estamos en un proyecto de grupo operativo en el que teníamos para 2 años, pero se quedó en poco más de 1 año y lo que hacemos es lo que hacemos. Entonces, ¿cómo fue la inducción de la defensa de las plantas? Bueno, para eso, primero pusimos a punto un marcador que llamamos PR14 de un gen que es de respuesta salicílico. Esto cuando a una planta se le añade ácido salicílico, ese gen se expresa mucho. Entonces nosotros tenemos una técnica para ver la expresión génica de cualquier gen, que es la PCR cuantitativa a tiempo real. Entonces, eso es lo que aplicamos, es algo bastante sofisticado, ¿y qué vimos? Pues lo que vimos es que con quitosano o no quitosano, este gen no se disparaba mucho más. Es decir, que no parece afectar, inducir la ruta de defensa del ácido salicílico. Eso en la Huerta de Carmen. Y en cuanto a otro marcador, que es el PIN2, que lo que hace es mostrar la inducción del ácido jasmónico, que es otra hormona que se induce cuando un insecto come la planta y que sirve a la planta para defenderse frente al ataque de insectos fitófagos, ¿vale? Ahí lo que vimos es que con no quitosano la variabilidad era más grande. Es lo mismo que vimos con el PR14. Hay mayor variabilidad en la respuesta de expresión génica, aunque las medias son parecidas. Ahí, como he comentado, en este experimento habéis visto fotos, sabéis cómo va esto, pues hay de todo. Esas plantas pues tenían hongos y tenían bichos, hubo algo de araña roja, oidio, había inicios de áculos también, es decir, organismos que inducen estos mismos genes. Y entonces, vamos a evitar esto, vamos a tratar de hacerlo en un sitio más aislado,
con aplicación de quitosano en un invernadero donde va a haber menos, teóricamente, va a haber menos incidencia de patógenos que inducen esos genes. Entonces, ahí tenemos a María José tratando hileras de plantas de tomate de tipo huevo de toro en un invernadero en La Mayora en hidroponía. El tratamiento era cero, es decir, control con agua, uno en el que iba 2 mililitros por litro de quitosano y otro tratamiento que había 3 mililitros por litro. Se aplicaba pues, cada 2 semanas, ¿no, María José? Con 2 aplicaciones consecutivas, como tal como se hace, aplicábamos Nequi, amablemente suministrado por Encarna. Muy bien. Pero ¿qué nos pasó? Pues esto nos pasó. Nos pasó que tuvimos un poquito de fresquito y tuvimos un poquito de humedad. Y tuvimos un problemita de una bacteria que se llama Pseudomonas corrugata, que causa la médula hueca del tallo del tomate. Entonces perdimos muchas plantas. Pero lo curioso de este asunto es que, al menos en la fase en la que empezamos a notarlo, en el tratamiento control de 48 plantas teníamos 10 plantas infectadas con la bacteria, mientras que en los tratamientos de 2 y de 3 tuvimos una planta en cada una. Luego, cuando el cultivo fue a más, la cosa se desbocó. Y también las plantas ya tratadas con quitosano también tuvieron más incidencia. Pero al menos en las primeras fases el quitosano sirvió para controlar la bacteriosis. Bien, pero ¿qué ocurre? Pues que en el tratamiento control teníamos muchas plantas infectadas con bacterias y también teníamos más mosaico del tomate que la de tratadas con quitosano. Vale. Esto hace que pase lo siguiente. Si no veis la caja azul, que es la del tratamiento control, y veis la del tratamiento, el rojo y el verde, que es 2 y 3, entre el 2 y el 3 sí que hay mayor inducción tanto del PR14, es decir, de la ruta del salicílico, como, al menos la media, aunque haya bastante variabilidad, del PIN2 de ácido jamónico. Pero ¿qué pasa en el control? Que en el control está todo disparado. ¿Por qué? Porque estos genes son de respuesta a salicílico, pero son también de respuesta al ataque de los patógenos. Entonces, como estas plantas estaban infectadas, pues tenían una respuesta exacerbada. Y entonces no nos ha permitido demostrar fehacientemente porque no hemos tenido un control limpio. Es decir, nos ha pasado lo mismo que pasó en la huerta de carne. No obstante, hay indicios de que efectivamente hay una inducción de la defensa por parte del quitosano en las plantas tratadas. Y luego nos quedaba el saber si el quitosano es DLT, vamos, si es perjudicial. Entonces, primero a nivel vegetativo. A nivel vegetativo, como estos tomates, algunos se determinan cuando hace frío y se quedan más pequeños, la altura no es un buen indicador del vigor. Pero sí que lo es el diámetro del tallo. Entonces, por eso medimos el diámetro del tallo. Y podéis ver ahí en el diagrama de caja superior como tanto la media como la variabilidad que hay en cuanto a diámetro del tallo entre los 3 tratamientos no existe. Las plantas son exactamente iguales a ese nivel de crecimiento vegetativo. En cuanto a peso del fruto, las medias entre los 3 tratamientos, las medianas son prácticamente lo mismo. Sí que es cierto que en el tratamiento control parece que los frutos sean más grandes, pero es porque casualmente pues tomamos un fruto que era más faciado y tenía más de 1 kilo. Entonces, aunque la caja es más ancha, eso no quiere decir porque las medias son las mismas. Es decir, que tampoco el tratamiento con quitosano afecta negativamente al tamaño del fruto, de lo cual son buenas noticias. Y en cuanto a calidad, bueno, pues tomamos los frutos y hemos medido la acidez con un valorador automático, los grados gris, es decir, el contenido sólido soluble de la pulpa del tomate con un refractómetro digital y el color, tanto externo del fruto como interno, de una manera objetiva, con un colorímetro. ¿Y cuáles han sido los resultados? Bueno, pues en cuanto a gris, ahí en azul,
ya veis, no hay diferencia. O sea, el contenido en azúcar, pues es el mismo. Y además, los bris que hemos tenido son relativamente altos, entre 7,5 y 8, es decir, fruto de buena calidad. Claro, ahí le teníamos el riego controladillo, sobre todo por las bacterias, para controlar un poco la bacteriosis. Entonces, el tener controlado el riego en los tomates redunda en una mayor calidad, sobre todo en cuanto a acumulación de azúcares. En cuanto a la acidez, sí que parece, aunque las diferencias no son significativas, que hay una pequeña disminución de la acidez con la aplicación de quitosano. Nada significativo, pero una cierta tendencia. El color externo, que es el que tenéis en el inferior izquierda, no hay diferencia. Color interno, aquí pongo lo que se llama el H, pues el tono de color. El colorímetro uno mide allí sobre la superficie y hay uno de los parámetros que te da, es el tono. El tono va en el tomate de 0 a 90. El 0 indica rojo puro y 90 indica amarillo. El tomate suele estar por encima de 30, que es rojo bonito, rosa bonito, rojo, y luego conforme se va acercando a 45 es más naranja y conforme se llega a 90 llega en la mancha solar, por ejemplo, que es amarillo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es el sobre 40, color externo, es decir, unos tomates bastante de color. Y lo que tenía a la derecha es el tono del color triturado, del triturado del tomate. Cuando uno lo bate, porque el color externo depende del color interno, pero también del color de la cutícula. La cutícula tiene un color amarillo, a no ser que sea tomate rosa, que es transparente, entonces le quita color, le da un poco de amarillo. Pero en el interior del tomate, el qué color tiene, pues ahí lo tenemos. Pues ahí sí que hemos visto que el tratamiento de 3 mililitros por litro reduce el tono de colores y lo hace más rojo. ¿Por qué? Está ya bien investigado. Pero de alguna manera sí que mejora el color del corte del tomate. ¿Vale? Y vamos, pues eso es todo. Estos resultados, junto con los del otro grupo operativo, recientemente lo presentamos en Bulgaria, en Congreso Internacional, y la verdad es que me preguntaron bastante los compañeros mejoradores de tomate de toda Europa, porque sobre todo le llamó mucho la atención la nueva figura del material heterogéneo ecológico, que es lo que se pretende, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues animo que vayáis a la próxima jornada que tenemos el martes y ahí os enteraréis un poquillo de qué va la cosa. Pues, bueno, muchas gracias.